Bienvenidos todos a Agrosiembra Piso Live el día de hoy, sábado 19 de noviembre, después de haber celebrado el día de Nuestra Señora del Rosario de la Chiquinquirá en la ciudad de Maracaibo. Y bueno, ya estamos listos para arrancar en nombre de la decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, Ana María Colina, de parte del ingeniero Yolanda Maldonado, de la División de Extensión y de todo el equipo de Agrosiembra. Le damos la más cordial bienvenida a todos. Hoy sábado, y vamos a esperar entonces a que nuestra invitada se conecte. Hola, buenos días, buenos días. Buenos días para todos. No importa que sean las 11 de la mañana, hay que tomar cafecito. Sí, señor. Bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Tiene que ver con el tema de gerencia y finanzas y economía agrícola en Venezuela. La gente de @Naima Consultores estará con nosotros el día de hoy, Mariela Llovera. Y bueno, ya tenemos la solicitud de Mariela para empezar a hablar con ella. Vamos a esperar a que se conecte. Hola, buenos días, ¿cómo Hola, Carla, estás? buen día, ¿cómo estás? Chévere, ¿cómo te sientes? ¿Ya lista, preparada? Listo, preparado, sí. Un placer estar aquí contigo y con los espectadores de Agrosiembra en esta mañana de sábado. Así es, bueno, vamos a presentarles a Mariela, que está haciendo un esfuerzo bastante importante para estar con nosotros el día de hoy aquí en nuestro programa. Pues bueno, tiene una actividad importante que realizar, se tuvo que trasladar de un sitio a otro y entonces hizo un break para poder conversar con nosotros aquí en Agrosiembra, cosa que te agradecemos muchísimo, Mariela, muchísimas gracias por haber hecho este stop en todas tus actividades del día de hoy. Esta entrevista nace porque la semana pasada parte del equipo de la facultad estuvo en Barquisimeto en una actividad que realizaron la gente de agrotributos. Y Mariela tuvo una presentación relacionada con la gerencia, finanzas y economía agrícola en Venezuela. Y por supuesto, esto es un tema que se ha tratado muy poco, de lo que poco se habla o de lo que poca gente toma en cuenta para poder llevar una finca, una hacienda, una unidad de producción, porque generalmente pasa lo que siempre hemos dicho en Agrosiembra, que es que así como de pronto un ingeniero agrónomo no es necesario para una finca, todo se hace a costumbre de mi abuelo, a la vieja usanza, a lo que me digan, a lo que me recomienden, a lo que hizo un amigo, y no se buscan realmente a una persona especializada para poder trabajar este tipo de cosas. Pues pasa lo mismo con la parte de gerencia, finanzas y economía agrícola en Venezuela, que es de lo que vamos a estar conversando con Mariela. Mariela Llovera es abogado y licenciada en Relaciones Industriales, consultora en gestión de talento y tributación. Actualmente forma parte de la Junta Consultiva de la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana del Estado Aragua y del equipo de asesoras de la Cámara de Industriales del Estado Aragua. Distinguida con la Orden José Casanova Godoy del Colegio de Abogados del Estado Aragua por su aporte a la difusión del derecho tributario y laboral. Adicionalmente es conferencista frecuente de los colegios de contadores públicos de Aragua y Miranda, estudiosa del tema tributario y del derecho empresarial. Escribe regularmente para el Diario El Nacional y para Finanzas Digital, fundadora de Naima Consultores, que por supuesto está de más decirles que si quieren algún tipo de asesoría en estos temas, pueden llamar a Mariela y hablar y buscar la cuenta de @Naima Consultores, Naima con Y, por cierto, Tema con Y, para que, exactamente. para que puedan contactarla y puedan solicitarle algún tipo de servicio para su unidad de producción, por supuesto, que es la idea de este programa. Mariela, es lo que, la introducción que quería hacer era precisamente esa, ¿no? Así como pasa para las labores del campo, para la parte veterinaria, para la parte agrícola de siembra, de mantenimiento de las unidades de producción, pasa igual con el tema del trato a los trabajadores, de cómo se le paga a los trabajadores, de si están al día o no con el Ministerio del Trabajo, y eso en este país es un poco engorroso, tenerlo al día y manejarlo de manera coherente y de manera, sobre todo, beneficiosa para ambas partes, porque generalmente ahí es donde entra el conflicto, ¿no? Y a ver, esa porque ella se ríe, ¿no? Es que es verdad, Es que ahí es no, donde entra el que acabo conflicto de y no es leer. fácil de manejarlo. Entonces vamos a empezar por la parte laboral, porque tengo entendido que son dos partes. Está la parte
del personal, de cómo pagarle, de cómo trabajarlo, que eso me encantó cuando lo leí, de una manera holística, ¿verdad? Que eso es una palabra que muy poca gente también utiliza, pero es muy beneficiosa para cualquier cosa que se use y se aplique. Y por otro lado, la parte de financiera y gerencial, para que eso también tiene que ver con el personal, pero de manejar una unidad de producción. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Primero, además quiero darle las gracias a nuestros buenos amigos de Hotel Ucaima que nos han cedido un espacio aquí en su hotel, porque estamos en un taller, en el taller de Congreso Meme, que es un taller de ventas, y nos prepararon un espacio para Ah, poder. el Congreso Meme, estás en el Congreso Meme. Excelente, excelente. Yo Este, tuve una que me la caigo hace poco. Son excelentes y bueno, ¿qué pasa? Y con el tema del... Ah, mira, aquí está el Congreso Meme. Salga la cuña. Eh, Pasa que con el tema laboral, lo primero que tenemos que tener claro es que la ley del trabajo vigente no fue hecha pensando en la actividad agrícola. ¿Por O sea, qué? Explícalo, por favor. mira, porque es que en general la norma, en este momento, la norma laboral que tenemos se adapta a la realidad y la dinámica económica del país, al tamaño de nuestra economía, a las capacidades de las empresas y de los trabajadores también. O sea, no se adapta. Es una ley hecha, además que trae muchas cosas del contrato colectivo petrolero. O sea, los demás no somos petroleros. Entonces, tenemos que tener claro que estamos trabajando con una norma que no fue hecha pensada en nosotros, pero nosotros tenemos que trabajar pensando en la norma. Entonces, la norma nos va a restringir, se nos va a poner incómoda, pero es la que tenemos. Y entonces no podemos hacer lo que la norma hizo con el campo, no pensar en ella, porque O ella sea que hay que existe. ponerse creativo. Pero mal que las leyes se aplican, o sea, la norma se puede Porque aplicar y se puede meter hay igual con mucha ella. creatividad, voy a llamarla de exterminio, Ujú. porque hay mucha gente que se pone creativa mal. La Exacto, primera imaginación es que la ley no existe, la ley existe. La exacto. No, y ley, es que es muy trabajosa y no la voy a hacer, no la voy a aplicar porque eso ojo, genera demasiado trabajo. pero sí lo puedes hacer. De hecho, parte de mi preparación para dar esta charla fue Ujú. conversar, porque yo te decía, yo no vengo del área ganadera directamente porque no he administrado finca ganadera. Sí, tengo clientes en el área agrícola, en el área de agroindustria, trabajé en el área de minería, que al final son trabajadores también de una de las top 3 de las empresas más peligrosas, de las industrias más peligrosas en el mundo, de minería, la trabajé, construcción, la trabajé, y agricultura. Somos los Ujú. top 3. O sea, agricultura, agropecuario, o sea, de lo más peligroso del planeta. Pero preparando esta charla, me senté a conversar, tengo la ventaja de que uno de mis tíos sí es ganadero. Y me senté a conversar con él. Le dije, cuéntame la finca y qué haces. Y mi tío es economista. Entonces, Además. es bonito ver que él, en su finca, que es pequeña, porque es una finca familiar, heredada, toda la cosa, él cumple con la norma. Me dijo, pero yo soy y me dijo, hija, yo soy una cosa rara. Entonces, es importante tener claro que la norma existe, que tiene un apartado dedicado exclusivamente al tema trabajo rural. Tiene un capítulo dedicado exclusivamente al trabajo rural, que está en deuda con nosotros, Pablo, de los que hacemos trabajo en el campo, porque desde 2012 se dice que había que desarrollar una ley especial para el sector agrícola y esa ley todavía no se ha promulgado. Hay una primera discusión, que también hay que decirlo, hay una primera discusión en la Asamblea Nacional de una ley especial para el trabajo agrícola, de la que no tenemos tenido acceso al proyecto. El proyecto todavía no está colocado en la página web de la Asamblea, así que desconocemos de qué se trata. Sabemos que se discutió en primera discusión la semana pasada, el martes de la semana pasada, pero no tenemos conocimiento oficial de cuál es el texto que se discutió en la Asamblea. Entonces eso también hay que tenerle, ahorita estar pendiente de que hay movimiento en el Poder Legislativo respecto a eso. Ahora bien, una de las primeras cosas que tenemos que tener clara es que hay dos regímenes para los trabajadores de la finca. Tenemos los trabajadores de la finca que pueden hacer su trabajo fuera de la finca. Tienen un trabajo que se podría hacer en una zona rural, en una zona urbana, y en ese caso, ese trabajador que puede desarrollar su trabajo en una zona urbana, le aplica la ley del trabajo completica, igualita como está.
Te hablo, por ejemplo, de la cocinera. Recuerda que tenemos el encargado de la finca y la esposa suele ser la cocinera que nos hace la Ujú, para todos los peones. Esa ujú. cocinera, por ejemplo, ella puede cocinar en cualquier parte. Ella puede ser cocinera en cualquier parte. Entonces, ese trabajo se considera un trabajo urbano. O sea, le aplica toda la ley de trabajo y no las condiciones especiales que están previstas para el trabajo rural. Sin embargo, el trabajo que hace con nosotros dentro de la finca, el veterinario, que es el veterinario, vamos a suponer que es el veterinario de atención de los búfalos, ese trabajo solo puede hacer en la finca, solamente rural. Entonces, el veterinario tendría un régimen rural. Eso, y yo les decía en la charla, tenemos que diferenciar qué tipos de trabajadores tenemos. ¿Cuáles hacen trabajos que se pueden hacer única y exclusivamente en el medio rural, como el becerrero, los que nos hacen, los que nos pastorean, nos ayudan en el pastoreo de los animales? Todo el trabajo que si no se hace en la finca no se hace en ninguna parte. No es posible que ocurra en ninguna parte. Ese es un trabajador rural y le aplican las condiciones que están previstas en la ley. El resto de los trabajadores, el que vende el queso en la quesera, en la puerta de la finca, que tengo una quesera y la vendo ahí a la orilla de la carretera, es un trabajador rural. Ese no es un trabajador rural, es un trabajador urbano. Ujú. La secretaria que tenemos para que nos ayude, ese es un trabajador urbano. La cocinera, ese es un trabajador urbano. Y entonces, Ahora, Mariela, una pregunta que te voy a hacer hablando de esa, una pregunta que te voy a hacer, ya que estás hablando de la diferenciación de la aplicación de la ley o del trato que se le debe dar a cada uno de los trabajadores dentro del campo. ¿Por qué diferenciar eso del trabajador del campo a un trabajador normal? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde radica esa diferencia? yo tengo que saber quiénes son, porque la norma, la ley del trabajo me dice, mira, todos los que son un trabajador normal, que pueden hacerlo en cualquier parte, tú le vas a aplicar mis regímenes de jornada. Si tienen que trabajar, por ejemplo, el régimen de jornada, el horario, cuál es cuando empieza el horario diurno, entonces el horario diurno comienza para ellos a las 6 de la mañana, mientras que para un trabajador rural comienza a las 4 de la mañana, por ejemplo. Si ese trabajador tiene características de trabajador urbano, si yo necesito que trabaje horas extras, tengo que pedirle permiso a la inspectoría y que me lo autoricen. Pero si es un trabajador rural, yo solo tengo que justificar las horas extras y no tengo que pedir permiso ni que me lo autoricen. Ujú, Esa es una de las diferencias más grandes. Entonces tengo que saber ujú. cuáles son los tipos de trabajadores que tengo. Todos No, y tienen... lo mejor es que hay mucho desconocimiento de esto porque la gente no ni lo sabe ni lo aplica, ni lo investiga. Y muchos productores agropecuarios se dan golpes de pecho diciendo que ellos fueron al Ministerio del Trabajo y que tienen todo bajo regla y de pronto no aplican lo que tienen que aplicar, sobre todo al momento del pago, ¿no? Entonces, no, y entonces el tema de la jornada es súper importante, porque el trabajo de campo no para nunca, y eso es otra cosa que tenemos que tener muy consciente. Si mi trabajo no para nunca, hay 52 fines de semana. Esos 52 fines de semana los vamos a trabajar en la finca. Ujú, Y tengo que pagar esos fines de semana como fines de semana, como ujú, extraordinario. Yo sé que todos los feriados los voy a trabajar. Es día de la chinita, no importa, tengo que trabajar. Es día de Rafael ujú. Urbana, tengo que trabajar. Es 5 de julio, tengo que trabajar. No, no, y hago No hay mención a los feriados descanso. regionales porque tengo feriados regionales y tengo feriados nacionales. Y yo esos días también los tengo que trabajar en la finca. No importa lo que esté pasando. Entonces, eso en mi planificación financiera, yo sé que yo tengo que pagar todos esos fines de semana, todos esos sábados, todos esos domingos, todos esos feriados. Yo sé que tengo que pagarlos con recargo. Eso tengo que tenerlo claro cuando esté presupuestando mi costo laboral, de ley. Ya yo sé que eso lo tengo que hacer. Pero lo otro que tengo que tener claro es que tengo un límite de horas extra, porque si bien yo los puedo trabajar sin pedirle permiso a nadie, lo que sí me dice la ley es que yo tengo un límite de 100 horas extra máximo por trabajador al año. Ujú, Entonces, yo me voy a gastar eso rapidito. Yo me voy a gastar esas horas extra rapidito. Yo tengo que saber que me las voy a gastar, cuál es mi posición al riesgo en caso de que me hagan una inspección en la finca. Pareciera que no va a pasar, y ahí siempre digo, mientras más cerca estés de una ciudad, más cerca está la inspectoría de la finca. ujú, Entonces, si yo estoy cerca de Maracaibo, de Maracay, de Valencia, de Guacara, de Barquisimeto, tengo una finca que está en un municipio, soy un sector rural porque mi trabajo es eminentemente agropecuario, pero yo estoy en un municipio urbano o muy cerca. La inspectoría está cerca. Y todo lo que pase, eso es muy importante, todo lo que pasa desde el punto de vista de compensación en el sector comercio, que ahorita es el más fuerte,
el que está impactando más las tendencias de compensación es comercio. En el sector comercio, en manufactura, en agroindustria. Mientras más cerca estoy yo de ellos, más me afectan a mí la presión salarial de mis trabajadores. Porque ellos se van a comparar con su vecino que trabaja en una cadena de farmacias, por ponerte un ejemplo. Y entonces van a querer que yo pague como la cadena de farmacias. Y yo no puedo pagar como la cadena de farmacias, porque eso es distinto. Entonces también tengo que saber que voy a tener esas presiones. ¿Qué tengo que hacer? Por ley, reconocer cuáles son mis días feriados que voy a trabajar, porque sé que no los voy a dar libres. Y cuánto me cuesta. Y lo otro, planificar, organizar mis grupos de trabajo. Hay pues operaciones más pequeñas y unas más grandes, y dependiendo pues de la cantidad de trabajadores, yo tendré mayor o menor holgura para organizarme respecto a los trabajos en sábados, domingos y feriados nacionales y regionales, que son los que entran a hacer, que ya yo tengo que pagar eso con recargo. O sea, no es preguntarme, ¿lo tendré que pagar con recargo? No, usted lo tiene que pagar con recargo. Y ya usted sabe cuáles son. No es que, ¿será que los voy a trabajar? No, yo sé que los voy a trabajar, que voy a trabajar Navidad, que voy a trabajar 25, que el 1 de enero hay que igual ir a buscar las vacas, llevarlas ordeñadas, porque si no les da matitis. Entonces, yo sé eso. Y eso necesita una planificación de la organización de trabajo y una planificación en dinero, porque eso se va con recargo. Importante. Lo otro punto importante es garantizar el descanso de los trabajadores. Pasa que, como el trabajo no para, pues creo que los trabajadores no descansan, los trabajadores tienen que descansar igual. Entonces tengo que planificar que esos trabajadores disfruten sus vacaciones. ¿Cómo voy a hacer yo esas suplencias? ¿Quién me las va a hacer? ¿Cómo las voy a hacer? Dejar constancia por escrito de que hice tanto, que entregué las vacaciones, que las pagué, firmar su libro de vacaciones. Eso es importante. Porque esa documentación, que pues, es un fastidio, muchos me dicen, qué fastidio, pero ese fastidio es el que te protege. Claro. Porque cuando llega, yo siempre digo, la gente te quiere hasta que el día que ya no te quiere más. Y el día que ya no te quiere más, se te van a ir a denunciar. Y tú no tienes cómo probar nada si no tienes nada firmado ni tienes nada que soporte que tú realmente pagaste y que esa persona tuvo las vacaciones que le correspondían o las horas de descanso que le correspondía y todo eso. Es lo único que puede proteger al productor agropecuario. Exacto. Y además el productor agropecuario tiene, con respecto al pago, otra exigencia adicional que no tenemos en el urbano. Es que el pago que yo hago del salario, no solamente tengo que dar recibo como todos, porque si no doy recibo, lo que el trabajador alega es verdad, a menos que yo demuestre lo contrario, sino que tengo que tener un libro de control de pagos donde diga qué le pagué, cuánto le pagué, cómo se lo pagué, qué día se lo pagué, si le di un adelanto. La obra me va a pedir un adelanto. Jefe, adelánteme que se me enfermó el muchacho, entonces usted le da unos reales. Bueno, eso tiene que anotarlo en ese libro. Porque te lo exige la ley, justamente en el apartado dedicado al sector agropecuario. Que poca gente lo tiene, o el que lo tiene. Es una pregunta que me hicieron en el conversatorio de agrotributos. Mariela, pero ¿hasta cuándo yo voy a guardar eso? Tengo un container en la finca lleno de papeles, guárdelo. Si tu problema es que tienes los papeles, tienes el menor de los problemas, guárdelo. Porque ¿qué pasa? No solamente pasa que el trabajador se va, se muere, dura mucho tiempo, el tiempo que da de pensión es más de 10 años, es muchísimo, sino que el trabajador se puso viejito y trabajó para ti, va a ir allá a pedirse la 1400. Y entonces está una Mariela bueno, baja el archivo y lo busca y lo entrega. Pero es importante que mantengan la documentación. Y lo otro, como te digo, entender, tengo que cumplir la norma, esa norma tiene un impacto en mis costos de operación, yo lo llamo los costos de ley, porque tengo esos costos, pero tengo otros, tengo que conocerla y cumplirla, porque además eso es más económico. Mucho más económico y mucho más sano. Te voy a poner un ejemplo de lo que nos acaba de pasar con una trabajadora. No es una trabajadora mía, es una persona que conozco. Esa trabajadora le pagan un salario, pero su empleador se imagina que el único salario que vale es el salario mínimo. Y todo lo demás es un bono que ellos en su mente, en su creatividad exterminio, dijeron, eso no es salario, porque ellos se lo imaginan, no porque sea verdad. Porque ellos lo pagan de forma regular y permanente, en dólares. Eso no es salario, eso no existe. A la trabajadora le pagaron sus utilidades y sus vacaciones. ¿Tú sabes cuánto le dieron? 130 bolívares. Está molestísimo, lo ha contado todo el mundo, a los amigos, a los conocidos, no sé qué. Con muchísima razón está molesta.
claro. ¿Qué pasa? Que si hacemos eso en la finca, esa gente está con nosotros todo el tiempo, porque además los trabajadores agropecuarios, y es un problema global, es muy difícil diferenciar el tiempo de actividad del tiempo de descanso, porque es una jornada muy, muy característica, y además suelen vivir o en las instalaciones de la finca o muy cerca. Entonces, si tú haces esa actividad de exterminio, no solamente es que tienes un problema legal, es que tienes un problema también de convivencia. Y a veces es terrible eso, porque entonces no le voy a pagar porque no se lo merece, porque no hace el trabajo que tiene que hacer, y lamentablemente estás lidiando con un personal que quizás no tiene un nivel educativo, digamos, acorde con lo que es el jefe. Entonces eso también genera como un choque allí, digamos, en cuanto a educación, en cuanto a muchas cosas, que cómo subsanas eso. ¿Me explico? ¿Cómo se subsana eso? Fíjate tú, un momento acá. O sea, yo le tengo que pagar al trabajador lo que la ley me obliga. Y allí no hay diferencia. Si usted sea productor agropecuario, o sea empresa, o sea comercio, usted le tiene que pagar a su trabajador sus utilidades y calcularlas como dice la norma. Y usted le tiene que pagar sus prestaciones y calcularlas como dice la norma. No es a mi imaginación. No es que a él no se lo merece. No, eso no es una cosa de merecimiento. Y si ese trabajador no hace el trabajo como usted quiere, despídalo y ya. Y ya. Ahora, ese tema de despedir a los trabajadores es bastante engorroso, tengo entendido, Bien. porque, bueno, es que todo es engorroso realmente. Es relacionado con la parte de la contratación del personal, que yo creo que solamente con eso nos podíamos llevar el programa completo, si te pones a ver, sin hablar Ujú. tanto, claro, pudiéramos dar quizás algún tipo de recomendaciones en la parte de gerencial, de cómo llevar una unidad de producción, pero este trabajo de la contratación, este tema de la contratación es álgido. ¿Qué recomendaciones le puedes dar tú a los productores agropecuarios relacionados con esto de despedir a un trabajador? Porque muchos productores, o bien por maña, o bien por costumbre, que es que prácticamente lo mismo es que es verdad, hay muchos productores agropecuarios que no les gusta un trabajador, pero entonces por las mañas de la persona, al momento de hacer el trabajo que debe realizar, entonces es como que se hace indispensable, pero al mismo tiempo es un conflicto que mantiene con el trabajador. Ahora, hay mucha gente que evita despedir a los trabajadores, ¿ok? Por lo que eso pudiera acarrear. ¿Qué recomendación le puedes dar tú a los productores agropecuarios relacionados con el tema de Un despedir o tema. no a un trabajador? Mira, para todo esperar necesitas tener un buen abogado laboral a tu lado. Saca tus cuentas bien. Negociar bien, pues es un proceso de negociación. Tú tienes que negociar el retiro de ese trabajador. Pero Sobre si todo si tú tienes no, mucho tiempo, ¿no? claro, saca la cuenta. Porque si tú vas a tener alguna persona, y eso es válido para cualquier negocio, yo voy a tener una persona con la que no me gusta estar, que no me gusta cómo trabaja, que tengo conflictos, ¿qué hago yo con esa persona en la compañía? El despido en Venezuela es caro, sí es caro, pero lo que estás haciendo es más caro, porque además es costoso. ¿Qué pasa? Que te, te, te queda, tienes menos productividad, no estás a gusto en la finca, que, que el trabajo del campo, todos los trabajos tienen que hacer porque no les gustan, pero el trabajo del campo es que te tiene que apasionar. Entonces, no te gusta, no estás a gusto en la finca, tienes conflicto con esa persona, vas a tener pérdida de materiales, vas a tener daño de maquinaria, entonces te está pasando. Ujú. Se te murió el becerrito recién nacido porque no curó a tiempo el becerro, porque está bravo contigo. Entonces, como está bravo contigo, no atiendo los becerros. ¿Qué es eso? Eso hay que, bueno, viste, a mí me echaron los cuentos. Es Entonces, que es así. ¿qué pasa? El tema es que para toda empresa, la primera recomendación es selecciona bien a la gente. Escoge bien quién va a venir a trabajar contigo. Recomendación número uno, escoge bien quién va a venir a trabajar contigo. Piensa Antes que de, también es difícil, porque el trabajo de campo, como no para, si se te va un trabajador, todo pudiese convertirse en un caos y cualquier persona que llegue, tú, sí, sí, vente rápido, ven a trabajar. Y no hay proceso de selección tampoco, porque en el campo no hay proceso de selección, a menos que sea alguien que vaya, un veterinario, un ingeniero agrónomo, pero realmente no hay un proceso de ni el selección para encargado, trabajar. hermano, no sé, por lo menos el encargado debería saberlo seleccionar. Por supuesto, exacto.
Pero ¿qué pasa? Si tú haces eso, incrementas mucho los riesgos. Tú tienes que hacerle las pruebas médicas antes de que entre, porque si entra con una lesión previa y se le agrava trabajando contigo, te van a echar la culpa, te la van a echar a ti. Eh, el tema de que yo voy a ser informal para evitar problemas legales es peor. Mientras más informal eres, más problemas hay. Bueno, pero mira lo que dice aquí alguien. De allí Sí, que el contrato de personal en el medio rural es muy informal para evitar estos problemas legales. no, la informalidad te crea los problemas legales. No es que, ay, bueno, como le oí a alguien estos días, no es que ahora voy a pagar salario bajo una mate mango para que no digan qué salario. ¿Qué es eso? No tienes control, no tienes control de nada, no sabes cuánto pagaste, no hay control del dinero de la compañía. O sea, en este momento tengo colegas que están investigando, haciendo una auditoría y me dicen, el desfalco vino en los bonos. Tengo la percepción, están investigando, esta es una auditoría de una empresa en un medio en Venezuela. Y me llama mi colega y me dice, siento que tengo la percepción, y es un agente de auditoría forense, me dice, tengo la percepción de que el desfalco vino en los bonos. Agarraron un dinero de la compañía para pagar unos bonos en dólares y en negro. Y resulta que el dinero desapareció y no llegó a nadie. Ese es el problema de ser informal, porque puede decirte, no jefe, yo pago eso debajo de la matemática a los obreros y no le pagué a nadie. No, y es que hay problemas por todos lados, porque como, por ejemplo, ya va, J. Colivares, hay muchos comentarios, ya la gente empezó a hablar, Mariela. No sé cómo vamos a resolver esto, ya. J. Bueno, si no Colivares tenemos otro Villamediana día. dice, lamentablemente, desde hace mucho tiempo la rotación de personal es grande y muy rápida. Los pocos obreros buenos que uno tiene los malcría para que se quede. Bueno, define qué es malcriar, pero el tema es que si tengo un obrero bueno, tengo que consentirlo para que se quede. Claro que sí, eso es un problema. El tema de la alta rotación de personal no es un problema exclusivo del agro, es un problema nacional. Y básicamente tiene que ver con las condiciones de trabajo y con el pago. Y las Mira lo que expectativas dice. de la gente. Y las expectativas de la gente. Ahora bien, sabemos que hay rotación. Yo no sé si han sacado la cuenta de cuánto les cuesta la rotación. Eso es importante saber. ¿Cuánto me cuesta a mí la rotación de personal? Porque a veces la rotación de personal es más cara que pagar bien. Y mucha gente Entonces, no paga bien y eso genera rotación de personal en todo, y ese es un descontento en el problema personal. global. Ese es un problema de todo el país. Entonces, cuando tú te das cuenta de cuánto te cuesta la rotación, porque cuando ponte que ese trabajador que te faltó significa que tengo que pagarle horas extra a otros obreros, o tengo el caos porque se me atrasó el trabajo, se me enfermó la vaca, no sacamos a tiempo la zanahoria, tantas cosas que pueden pasar porque no tuve suficiente personal. Y empiezo a rastrear por qué la gente se me va. Claro, yo sé que estoy hablando contigo, en vez es muy teórico. No, es que es en la práctica. Hay que hacerlo y hay que hacerlo con el carro andando. Yo sé que es difícil hacerlo con la finca andando, pero hay que hacerlo porque si no, no lo vas a resolver. Lo que vas a ir es creciendo el problema y perdiendo dinero. Eso es lo que yo llamo los costos ocultos. Tú no Bueno, sabes fíjate, cuánto te cuesta que casual, el trabajador esté rotando, por ejemplo. casualmente con eso que estás diciendo, Agrotributos dice, es costumbre pagar vacaciones sin disfrute, cosa que no existe, se pierde el dinero. Es costumbre también en el agro pagar la antigüedad cada año y pensar que no les queda deuda por hacer Eso eso. no es cierto. Gracias, Lore. Esa es otra cosa que también yo he escuchado mucho Ujú. de productores agropecuarios que le pagan como un poquito y poquito y poquito y poquito con la cuestión de la antigüedad. Y eso no significa que a fin de cuentas tú no tengas que pagarle eso cuando una persona se tenga que ir, que tiene 30 años de su vida trabajando Claro contigo. que lo tienes que pagar, claro que y que, fíjate tú, primero tú, la liquidación, es que yo lo liquido todos los años, usted no liquida todos los años, porque si ese señor viene el primero de enero a trabajar y sigue con usted, eso es un trabajo continuo, eso es a tiempo indeterminado. Entonces la liquidación es que es el fin, se rompió la relación de trabajo, usted se fue, no vino más. Ahí sí pagué liquidación. Lo que están haciendo es pagando unos anticipos, más nada. Pero al final tienen que pagar. Lo único que pueden hacer es descontar eso que pagaron, que por supuesto la devaluación, la hiperinflación, las tres reconversiones, pues si un trabajador que tiene 30 años y tiene las tres reconversiones encima, todo eso va volviendo eso cero y usted tiene que pagar. Hay opciones mejores. Por ejemplo, está el contrato paquete que se podría instaurar en algunos tipos de trabajadores en el campo, que me permite decir, bueno, yo el paquete anual que le voy a dar a este trabajador y es un número inventado, son $5,000, por ejemplo.
Y esos $5,000 iban a incluir las utilidades, van a incluir el bono vacacional y las vacaciones. Y yo eso se lo voy a ir pagando fraccionado. Para usted hacer eso, no es que me lo escuchó aquí en Agrosiembra y va a salir y lo hace corriendo. No. Usted tiene que hacer un contrato bien hecho de trabajo, firmado. Entonces, ese contrato es el que nos permite proteger. Esa es una manera de que el trabajador tenga más dinero disponible en el bolsillo, sea más fácil para ustedes calcular, porque es un cálculo anual y están un poco más tranquilos. Igual tienen que dar el disfrute de vacaciones, pero ese tiempo que les toma de disfrute de vacaciones ya está pago, porque usted lo incluyó en el paquete. Es una manera mucho más práctica de trabajar, buena, por ejemplo, para los agrónomos, para los veterinarios, para el encargado que tengo en la finca. Con ellos puedo trabajar eso de esa manera. El otro tema que tienen son los trabajadores que contratan por obras. Para que venga, hoy me vas a limpiar la quesera, mañana vas a arreglar cerca de la finca, pasado mañana vas a hacer, entonces yo le pago por eso y él no es trabajador mío. Evidentemente, ese señor va todos los días y hace cosas distintas y solo trabaja para usted, es un trabajador suyo. O sea, es así, es un trabajador suyo con todo, con utilidades, con vacaciones, con todo. O sea, hay que entender que lo que te decía, la ley no pensó en nosotros, no pensó en el agro. Bueno, eso es una realidad, pero el agro se tiene que pensar en. Porque ese trabajador demuestra, y ahorita salió una sentencia hace como esta semana, es una sentencia de Monagas, es una sentencia de petróleo, pero ¿qué tiene interesante? Tiene interesante que un trabajador fue y demandó, no el reconocimiento de la relación laboral, sino demandó que se reconociera que un pago que le daban trimestral en moneda extranjera era salario normal y por supuesto incidan en todos sus beneficios. Y ¿sabes cómo lo demostró? Con testigos. ¿Cómo entró? ¿Cómo? Lo demostró con 3 testigos en el Tribunal Superior de Monagas. Y el Tribunal Superior de Monagas dijo que estaba valorando las condiciones de trabajo, no la cuantía, sino las condiciones de trabajo, y lo que esos testigos, que eran compañeros de trabajo de él, dijeron era consistente, y entonces, bueno, esos $300 eran salario normal. La compañía apeló, lo llevó al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia dijo, tiene razón. El trabajador, eso es salario normal, ese bono trimestral que usted da de $300. El resumen está en nuestra página web. En EMA Consultores entran y es el último artículo que está publicado. El resumen de esa sentencia y está el enlace también a la sentencia de Monagas. ¿Por qué les digo esto? Porque no crean porque es que yo no estoy en Caracas, eso no me va a pasar. Que esa es otra cosa que te iba a preguntar, porque el nivel educativo de los trabajadores, que ya eso lo comenté en algún momento, es como que no da a veces y no saben qué es lo que tienen que hacer, tienen desconocimiento en esta materia, porque si el productor agropecuario tiene desconocimiento en esta materia, imagínate tú el poco conocimiento que tiene un productor agropecuario, un trabajador de una finca metido en un pueblo, bien sea en Apure, en una finca, en un recóndito lugar de Venezuela. Entonces, hay desconocimiento en el trabajador, hay desconocimiento en el productor agropecuario, pero puede pasar que en cualquier momento alguien asesore a ese trabajador y llegue a suceder lo que nadie quiere que suceda. Pero hay mucho desconocimiento en cuanto a esta materia, Mariela, sobre todo por ese no me quiero meter en este rollo, lo que están comentando de que precisamente por eso la contratación en el agro es informal, porque hay mucha rotación de personal, porque de pronto no es un trabajo bien pagado, y está lo otro, la fluctuación del bolívar en cuanto al dólar. ¿Pago en bolívares o pago en dólares? ¿Cómo hago? ¿Cómo logro tener un esquema? ¿Cómo calculo esas prestaciones o esas vacaciones? Mira, eso es un curso. Eso